Muy buenas noches, queridos alumnos. Bien, vamos a dar continuidad a nuestro contenido. La unidad número 2 nos habla un poco de las técnicas proyectivas en sí. Y vamos a definir un poquitito lo que es la proyección según Freud, que es muy importante primero tener en cuenta. Las técnicas sabemos nosotros que son los instrumentos que nosotros debemos de utilizar dentro de lo que va a ser el ámbito clínico, laboral, educacional, en todos los ámbitos. Y la proyección, según Freud, esta palabra en el ámbito clínico significa, o sea, es como un mecanismo de defensa patológico que le servía al sujeto para enfrentar su ansiedad y la culpa eh, que estaban debajo de los trastornos paranoides. Sabemos nosotros que cuando existe una dificultad y cuando no nos conviene, nosotros actuamos de una cierta manera, proyectamos de una cierta manera. Entonces, Freud se refiere un poco a eso también porque habla también la parte no patológica, no solamente la parte patológica. Entonces, él dice que los que tienen patología sí tienen un mecanismo de defensa diferente y los que no también no padecen de esto también tienen un mecanismo de defensa. Por eso es importante que nosotros consideremos, ¿verdad?, de que eh, los mecanismos de defensa son fuentes que vienen de nosotros mismos. Somos habilidosos de por sí, ¿verdad?, porque somos dinámicos. Entonces, debemos llevar en cuenta que en un cierto momento dado siempre tenemos nosotros una cierta forma de estar haciendo lo que nosotros nos gusta. Y cuando no, ya empezamos nosotros a, a, a querer actuar de otra manera. Entonces, es importante que consideremos de que lo que nosotros somos, algunas veces proyectamos de una cierta manera. Y queremos engañar muchas veces de esa manera. Por eso nosotros estamos hablando un poquitito de la proyección. Entonces es importante que llevemos en cuenta, eso nos habla un poco Freud. Y Rapaport nos dice también, ¿verdad?, que la proyección es como una película donde todo film en la trama, ¿verdad?, representa la personalidad del sujeto. El proyector son las técnicas proyectivas y los cuadros vistos en la pantalla, es decir, cada cuadro sería una respuesta del sujeto. Bien, hay otros autores que hablan también, ¿verdad? Y Murray también nos habla, ¿verdad?, de que la proyección no tiene un único significado y varios autores proponen que no es adecuado de hablar de técnicas proyectivas, sino de técnicas preceptuales, ¿verdad? Hay algunos fundamentos teóricos que siempre debemos de llevar en cuenta, ¿verdad?, también. ¿Por qué? Porque se basa de esto todo lo que va a ser las investigaciones, ¿verdad? No podemos nosotros estar sin un antecedente. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta. Van a ir leyendo ustedes para que puedan tener un panorama más adecuado, más claro. Existen características en las técnicas proyectivas que nosotros debemos de llevar muy en cuenta. Sabemos nosotros que las técnicas proyectivas es aquel que proyecta nada más en forma global a las personas. No es como la psicometría que mide ciertas características o ciertos tipos de conducta, ¿verdad? O no es igual. Eh, las técnicas proyectivas son aquel que nos saca algunos rasgos de las personas, nos saca los rasgos de las personas para poder comparar con otros y dar un resultado más preciso, ¿verdad? También sin las técnicas proyectivas, otros tipos de test tampoco es tan válido.
Sí, siempre es importante hacer esa correlación entre las técnicas proyectivas y otros tipos de test. Bien, hay siempre dudas en la clínica cuando nosotros le estamos asistiendo a un paciente. Esas dudas para aclarar, siempre es importante que nosotros ya tengamos en mente a través de la experiencia, de todo lo que nosotros leemos e investigamos, ya tengamos en nuestra mente algunas técnicas proyectivas que podamos nosotros utilizar en ese mismo momento en que el paciente se ve abierto para que pueda realizarlo. ¿Sí? Entonces, en la primera sabemos nosotros que en la primera entrevista no lo podemos hacer. En la segunda todavía no, o algunas veces sí ya lo podemos aplicar de acuerdo al rapport que nosotros vamos manteniendo con el paciente. Pero en la tercera es el más preciso. Y no solo una vez tengo que aplicarlo, por ejemplo, el test de la persona, sino varias veces para que yo pueda tener esa fiabilidad en la aplicación de mis test proyectivos. Bien, es importante que nosotros hablemos también de que hay fuentes de principios básicos dentro de lo que va a ser las técnicas proyectivas que sabemos nosotros que se avalan de acuerdo a ello. El psicodinámico sabemos nosotros que el concepto de inconsciente y su poder motivacional sobre la conducta de cada uno en su análisis del contenido manifiesto y el contenido latente. Es importante siempre que nosotros tengamos en cuenta eso. También, ¿verdad? La Gestalt nos pone un poco en énfasis la totalidad de las personas, o sea, que se evalúa la totalidad de forma global, es decir, ¿verdad? Entonces, la Gestalt nos habla un poquitito de eso. También es importante que dentro de todo eso utilicemos siempre esa motivación que es muy importante, es una de las técnicas también dentro de lo que nosotros vamos a estar implementando las técnicas proyectivas. El rapport, por ejemplo, ¿verdad? Es uno de los instrumentos que nosotros utilizamos dentro de lo que va a ser una evaluación psicológica, ¿sí? Entonces, la persona tiene que estar motivada para que pueda ir desarrollando o pueda ir proyectando lo que en el inconsciente tiene guardado. Tenemos nosotros la psiquiatría clínica, también que habla de las técnicas proyectivas y que pone en manifiesto, ¿verdad? Y considera que hay una serie de factores biológicos, fisiológicos en las personas. La importancia que tiene saber distinguir claramente de la forma cualitativa los comportamientos clínicos que son patológicos y de los no clínicos. Las técnicas proyectivas surgen del ámbito clínico para diagnosticar la existencia o no de una patología. Luego tenemos la antropología cultural, habla de los aspectos sociales y culturales, la teoría del aprendizaje, ¿verdad? La parte cognitiva, ¿verdad? Y luego tenemos los tipos de técnicas proyectivas que voy a citarles para que ustedes puedan ir leyendo un poco más tarde. Tenemos las técnicas proyectivas estructurales, ¿verdad? Sabemos nosotros que la que tiene estructura o que tiene un material visual, un estímulo visual, ¿verdad? El sujeto tiene que responder a lo que ve en ese material, ¿verdad? Tiene una estructura base de ese material, su respuesta, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos ejemplos como el test de Theta, de Sullivan, ¿verdad? Y otros más como el Rocha, el TAT, también es muy importante considerar. Son fáciles de cuantificar. También las técnicas proyectivas temáticas que tenemos el TAT, el CAD, ¿verdad? El Rocha también va incluido. Después tenemos el Sondi también, ¿verdad?
de las 48 fotografías, las técnicas proyectivas expresivas gráficas, y en eso nosotros ya tenemos todo el test del árbol, la familia, figura humana, garabateo y otros, ¿verdad? Que es muy importante considerar. Las técnicas proyectivas constructivas también es aquella que consiste en una estructura y organización del espacio-elemento que se presenta al sujeto en la prueba. El test del pueblo se utiliza poco y cuenta con una gran cantidad de elementos para construir una aldea, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos en eso? El mundo relacional del sujeto, cómo se mueve, aspectos afectivos e intelectuales. La destreza en eso es muy importante considerar. Las técnicas proyectivas asociativas, como la fábula de Dus, de completar un relato, el test de los cuentos infantiles, compuesto por los cuentos clásicos, y se le pide al niño que le dé un final feliz y uno triste. Técnicas proyectivas referidas al movimiento, que tenemos nosotros el test de Bender, el test de visual de Ellis, y luego hay otros más que vamos a ir viendo. Y tenemos las técnicas proyectivas de juego y dramatización, el psicodrama, el test del mundo, el juego de roles, etc. Sabemos nosotros que siempre va a haber problemas en la validación de todos los tests, por eso siempre se hace el test y retest en cada uno. Si no me resulta una vez, lo hago otra vez y otra vez, son 3 veces. Luego para que yo pueda implementar otro tipo si es que no me resulta con él. Bien, ir leyendo después ustedes. Es importante dentro de todo eso para ya ir comenzando nosotros lo que va a ser nuestra evaluación dentro de lo que va a ser las técnicas proyectivas. Entender que las técnicas proyectivas tienen también pilares por donde uno debe de ir evaluando, los pilares fundamentales de la grafología, ¿verdad? Entonces, hablamos nosotros del tamaño del dibujo, la proyección o dirección del dibujo, la situación del dibujo en la página, en el marco del papel, la fuerza del dibujo, la forma del dibujo, la continuidad del trazo y el estilo de dibujo, otra vez que se van dividiendo. Son 7 la grafología, ¿verdad? En los pilares. Y sabemos nosotros que cada uno tiene su significación que vamos a ir viendo, porque tenemos un manual que a nosotros nos ayuda a que podamos ir trabajando con ese tipo de test. Bien, entonces es importante que consideremos nosotros dentro de lo que va a ser toda esta evaluación, que las técnicas proyectivas sirve de apoyo para que podamos llegar a un diagnóstico más preciso dentro de lo que va a ser el diagnóstico, ¿sí? Valga la redundancia. Bien, es todo por hoy. Me gustaría que ustedes se informen un poco más, porque yo también al último acá les puse los tipos de test de la personalidad y les pinté un poco en rojo lo que vamos a ir tratando, y entre otros que vamos a ir seguramente ya conociendo también, ¿sí? De una manera más precisa. Bien. Les deseo éxitos en esta semana, cuídense, usen tapabocas, barbijas y también guantes si es posible, y tener el alcohol en gel a mano a toda hora, ¿sí? Y también evitar las aglomeraciones. Que tengan buenas noches, ha sido un placer por hoy.